Hola, es una grande alegría poder saludarte a través de este medio. Deseo que sigas haciendo de Dios el centro principal de tu vida y que aprecies su palabra, ya que en ella encontrarás la fortaleza y la esperanza para las crisis y tribulaciones que afrontaremos en esta tierra. Bien, estamos iniciando el estudio de un nuevo trimestre. La lección de escuela sabática del cuarto trimestre, que abarcan los últimos 3 meses de este año, lleva como título general la educación. Y durante esta semana hemos estudiado acerca de la educación en el jardín del Edén. En el principio, pues, no había escuelas ni universidades, no había libros impresos, ni salas de conferencia, mucho menos dispositivos electrónicos de Internet. Sin embargo, Génesis nos transmite desde sus primeros capítulos una educación impartida por Dios, una educación rica en conocimiento, sabiduría y virtud. El texto clave de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Job, capítulo 36, versículo 22. Y la palabra de Dios dice: He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Lo que el texto nos está diciendo es lo siguiente. En la vida vamos a tener muchos maestros. Escucharemos enseñanzas de personas elocuentes, capaces, dispuestas a otorgarnos todo su conocimiento que hayan adquirido durante años y años de preparación. Ahora, ninguno de los tantos maestros que hemos tenido o hayamos conocido enseñará como enseña nuestro Dios. Con esto no quiero decir que los maestros no enseñan bien. No, nada de eso. Personalmente, doy gracias a Dios por mis maestros y maestras que me guiaron en las diferentes etapas de mi vida. De muchos aún me recuerdo de sus enseñanzas, sus rostros, y siempre oro por ellos para que Dios los siga usando en la formación de tantos jóvenes y señoritas. Enseñar es una preciosa labor. Aún así, es de vital importancia comprender que la diferencia entre los maestros humanos y el maestro divino es total. Ese es el enfoque del texto. Dios es nuestro maestro por excelencia. De Dios viene todo conocimiento, inteligencia y sabiduría. Nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no, todos somos enseñados por Él, incluso nuestros maestros humanos. Bueno, el contenido de la lección lo hemos dividido en 3 partes. En la primera parte, conoceremos de la primera escuela. En la segunda parte, exploraremos de la intromisión. Y en el tercer lugar, veremos los resultados de los que desprecian el mensaje. Vamos a la primera parte. El Génesis
En sus dos primeros capítulos nos habla del jardín del Edén. Desde ya, la palabra jardín nos lleva a centrarnos en las aulas de los más pequeños y pequeñas de la educación inicial. Ahí donde la maestra decora su aula, prepara los materiales y las estrategias de cómo enseñará a sus niños y niñas. Un jardín es un lugar precioso. Todo lo que se encuentra en ese lugar está lleno de lecciones de vida. El jardín del Edén era como un aula de estudios. Estaba lleno de riquezas intactas de la creación de Dios. Hablando de la primera escuela, la pluma inspirada dice: el jardín del Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto, Adán y Eva, los alumnos, y el Creador mismo era el maestro. Génesis capítulo 2 nos da más alcances de la dinámica que había entre el docente, Dios, y los alumnos, Adán y Eva. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La narración sigue diciendo: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y las instrucciones de la educación siguen. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios siempre nos enseña lo que necesitamos conocer. Dios conocía el corazón de Adán y lo que necesitaría para prosperar, por lo que él le dio a Adán la tarea de cuidar el jardín. Y por su parte, Adán aprendió mientras trabajaba y cuidaba el jardín. Pero eso no es todo. Dios sabía que Adán necesitaba la compañía y la ayuda de alguien semejante a él. Por eso creó a la mujer. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Estos dos estudiantes aprendían las instrucciones de parte del Creador omnisciente. Se entretenían con las hojas, las flores y los árboles. Adán estaba familiarizado con toda criatura viviente, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. Observaban la gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, las diferencias de las nubes, los misterios de la luz y del sonido, de la noche y el día. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque o piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire y en el cielo. Todo estaba abierto
al estudio de nuestros primeros padres. Génesis nos permite caminar con las sandalias de Adán y de Eva y escuchar las clases magistrales que Dios probablemente impartiera sobre la historia de la creación, las responsabilidades de la familia humana, las lecciones de la naturaleza, advertencias sobre el enemigo y el árbol prohibido. Su aula era visitada por ángeles y veían al Hacedor cara a cara. Ahora vamos a la segunda parte del estudio. Exploremos de la intromisión. La intromisión tiene que ver con un desliz que ocurrió en la primera escuela, en el jardín del Edén, y buscó el modo de torcer la educación que recibieron nuestros primeros padres. Toda esa intromisión radicaba en un maestro falso que presentaba una enseñanza destructiva, y ese maestro falso era el enemigo de Dios. Una de las grandes alegrías para muchos maestros es armar sus aulas. Cuelgan tableros y anuncios, organizan útiles escolares y disponen sus aulas de la manera más recomendable. Los maestros realizan ese trabajo colorido y dinámico para que la belleza rodee a los niños que asistirán a su aula. Sin embargo, ¿cómo te sentirías si un personaje extraño viene y destruye lo que has realizado con cariño y delicadeza? Lo que hizo ese extraño con tu aula es intromisión. Génesis capítulo 3 presenta un cuadro de cambios bruscos. Presenta a dos estudiantes que están a punto de entrar al escenario de un engañador experimentado y sumamente astuto. Con 26 palabras, logró que dos seres sin pecado, completamente satisfechos y cuidados, se rebelaran contra un Dios cuya esencia es el amor puro. Lo que sea que haya hecho la serpiente fue efectivo. Dios les había enseñado a sus estudiantes la verdad, lo mejor y siempre lo bueno. Además, les había indicado cómo deberían usar su libre albedrío para su bienestar. Pero a pesar que Dios les enseñó en el jardín, ellos empezaron a no tomarse en serio lo aprendido, porque no respondieron con firmeza a las preguntas de la serpiente. La serpiente preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo: no moriréis. El día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. A pesar del claro mandato de Dios, Eva, incluso con sus propias palabras, empezó a confundir lo que se le había enseñado. No le tomaba tan en serio. En cambio, la serpiente estaba familiarizada con la orden y estaba bien preparada para distorsionarla, aprovechando la inocencia de Eva. Dios fue el maestro de Adán y Eva. Recibieron la mejor educación, pero fracasaron.
¿Qué pasó? Todo radicó en el uso de su libre albedrío y en la toma de sus decisiones. ¿No te ha pasado a ti en la vida? Tuviste maestros ejemplares, las mejores enseñanzas de principios, valores y normas de ética. Te dieron y recibiste lo mejor, pero algo pasó en tu vida que ahora te ves tan distante de aquello que te habías propuesto llegar. Pasa que un intromisor se cruzó en tu camino. Te hizo muchas preguntas y en lugar de huir, te detuviste y comenzaste a escucharlo. Qué distinto hubiera sido si Eva hubiera corrido a donde su maestro para hablar con él. Finalmente, veamos acerca de los resultados de los que desprecian el mensaje, las consecuencias terribles de los que no toman en serio las enseñanzas que se imparte en la educación. Vemos que Eva termina aceptando el mensaje de la serpiente y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desgraciadamente, aunque sabían diferenciar el bien del mal, también eligieron incorrectamente. Como cualquier estudiante, se había llegado el momento del examen de prueba para la pareja edénica. Dios probaría su obediencia. Podían obedecer y vivir o desobedecer y perecer. El examen final consistiría en un árbol y una sola prohibición: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Te recuerdas de aquel examen de opción múltiple en que fallaste solo una y por ese punto no ingresaste a la universidad? Pero, ¿qué diferencia puede existir entre perder un año de estudios y ser desterrados del jardín del Edén para siempre? Mira, el árbol no era malo, tampoco el fruto. Solo sirvió para ser una prenda de la obediencia, la fe y el amor de Adán y Eva hacia Dios. Tristemente, ellos dudaron de la enseñanza divina, dudaron del amor de Dios, comenzaron a cuestionar la veracidad de las palabras de Dios y dieron el último paso: rechazar la autoridad divina. Desde ese entonces, la educación verdadera siempre ha sido atacada por el enemigo a lo largo de la historia. Así como Satanás usó a la serpiente para hacer caer a los primeros estudiantes de la historia con estrategias engañosas, en nuestros días y en los días finales seguirá haciendo dudar a muchos del amor de Dios mediante enseñanzas espurias. Satanás siempre llega sin ser invitado. Cuando viene, viene para destruir. Y él está metido en todo. Odia con su mayor fuerza la educación divina. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Observa cuál es el comportamiento de esos falsos maestros. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Sigue diciendo, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia y son hijos de maldición. El diablo está usando a muchas personas para pervertir la verdadera educación. Sin embargo, el Señor librará de tentación a los piadosos y reservará a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Los que desprecian el mensaje verdadero, los que desprecian la autoridad de la verdadera educación, serán expulsados, así como los ángeles que pecaron. No serán perdonados, así como los antediluvianos, y así como los habitantes de Sodoma y Gomorra, serán destruidos hasta ser reducidos a ceniza. Hemos llegado al final de nuestro estudio. Cuando Adán y Eva decidieron obedecer el mensaje de la serpiente, sufrieron, entre muchas otras consecuencias, el destierro del aula de Dios. Desde ese destierro, la vida en un mundo imperfecto marcó el comienzo de un nuevo propósito para la educación. La obra de la educación debe ser volver a familiarizar a la humanidad con el carácter, la bondad, el amor y recrear la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Mediante la oración, el servicio y el estudio de su palabra, podemos acercarnos a nuestro Dios como lo hicieron Adán y Eva en el Edén. Es verdad que en algún momento de la vida nos perdimos, pero no todo está perdido, porque gracias a Jesús y al plan de redención, tenemos esperanza de salvación y restauración. Como un alumno dispuesto a aprender, abraza la educación cristiana y deja que Jesús añada a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento, a tu conocimiento dominio propio, a tu dominio propio paciencia, a tu paciencia piedad, a tu piedad afecto fraternal y a tu afecto fraternal amor. Que Dios te bendiga. Shalom Aleichem.